que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Mi garganta anda mal, no sé si son secuelas del coronavirus, si es la mojada que me di en la mañana, o si son las alergias que todavía no las puede vencer mi cuerpo. Ténganme paciencia. Ay, mi agüita la dejé ahí, ahorita me la trae el hermano Sai. Hechos capítulo 19, gracias hermano Sai. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5. Esta narrativa que se encuentra en este libro que escribió Lucas, el médico amado, está hablando ya en uno de los viajes de Pablo, y es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y ahí el encabezado dice Pablo en Éfeso. ¿Se dan cuenta de esa parte ahí? Pablo en Éfeso. Y voy a leer desde el versículo 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Gloria al Señor. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Ahora nos vamos al versículo 10. Dice este versículo 10 que así continuó, ¿quién? Pablo. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Recuerde que él se encuentra en Éfeso y duró aproximadamente predicando el evangelio en Éfeso. ¿Cuánto tiempo dice la escritura? 2 años. Cerca de 2 años. Y como Colosas estaba cerca de Éfeso, no cabe duda que seguramente Epafras visitó Éfeso en muchas ocasiones. Y es muy probable que Epafras se convirtió en Éfeso al escuchar a Pablo en esos 2 años que él estuvo predicando. Amén.
¿Me siguen con la idea? Recuerde que Colosas estaba aproximadamente a 160 kilómetros de Éfeso. Entonces estaba muy cerca. En la clase anterior alguien dijo que de aquí a Victoria, bueno, no está tan lejos en carro, pero caminando, o en burro, en caballo, si ya está lejos, ¿verdad que sí? Entonces uno dice, no, no estaba tan retirado. Pero bueno, no sabemos cómo viajaba este personaje, Epafras, que era pues de Colosas, y iba a Éfeso. Pero seguramente estuvo ahí y escuchó al apóstol Pablo y se convirtió al evangelio. Y después de recibir las enseñanzas de Pablo, entonces regresa a Colosas a proclamar el evangelio. ¿Lo creen de esa manera? Porque entonces, ¿cómo es que llegó el evangelio ahí a esta ciudad de Colosas? Bueno, él regresa a Colosas a proclamar el evangelio y Epafras pudo haber sido su fundador. No quiere decir que es, pero pudo haber sido su fundador. Colosas, recuerda que era una ciudad de ¿qué dijimos? ¿De qué país? Los que estuvieron en la vez pasada aquí en la clase. Ajá, pero en el tiempo antiguo comienza con la F, recuerden. ¿Qué? Frigia. De ahí. Y en nuestros días es ahora Turquía, ¿verdad? Bueno, ya oyeron a la hermana Yesenia, está correcto, pero bueno, entonces ahí se encontraba Colosas en este país, era una ciudad pues de Frigia, este país que estuvo presente el día que se hablaron las lenguas. ¿Se acuerdan que ahí había habitantes de ese lugar? También escucharon las maravillas de Dios cuando los apóstoles empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Quién escribió la carta? ¿Quién escribió la carta? Pregunto. ¿Quién escribió la carta de los colosenses? El apóstol Pablo. Bien. ¿Quién llevó la carta? ¿Quién llevó la carta? No, Epafras fue el que llevó la información a Pablo. Después vamos a entrar en eso. Tíquico y Onésimo. Yo tuve un amigo que se llamaba Onésimo, por eso no se me olvida. Pero Tíquicos no he tenido amigos que se llaman Tíquico. Bueno, Tíquico y Onésimo fueron los que llevaron la carta. ¿En qué año se escribió la carta aproximadamente? Son aproximaciones. Recuerde que nadie tiene las fechas exactas. Seríamos mentirosos si decimos que tenemos las fechas exactas. Ya Pablo se encontraba preso en Roma, por lo tanto pudo haber sido entre el año 61 y el año 63 cuando se escribió esta carta a los colosenses, juntamente con la de Efesios y juntamente con la carta de Filemón. Estas cartas se escribieron durante esos años aproximadamente. ¿En qué año se escribió nuevamente? 61 y el 63 aproximadamente. ¿Por qué razón se escribió la carta? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Por qué razón se escribió la carta? Y eso, si no entendemos la razón por la cual Pablo está redactando y mandando esta carta a la iglesia de Colosas, no vamos a entender el contenido entonces del libro de los colosenses. No lo vamos a entender si no sabemos por qué. Iba a tratar un caso de herejía. Para solucionar una herejía doctrinal. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, cómo Pablo se va introduciendo poco a poco a la iglesia de Colosas con esta problemática. ¿Y quién le llevó la información? Ahorita lo vamos a leer en el versículo 9 del capítulo 1 de los Colosenses. Entonces, la razón por la que se escribió la carta, como siempre, fue para arreglar un asunto. ¿Por qué le escribió a los Corintios? También para arreglar un problema. La iglesia del primer siglo, sus inicios siempre fue lleno de problemas, porque siempre quisieron meter otras doctrinas, que si ya se había realizado la resurrección, que si la fe y todo lo que dice el libro de los Hebreos, cosas que dice la Escritura que ya debiendo ser maestros, tenemos necesidad de volver a los primeros rudimentos de la doctrina. Entonces esto le pasa a la iglesia hoy en día, es lo mismo. Ahora andamos con los problemas de que si aplaudimos o no aplaudimos, que si damos los anuncios durante la adoración, y siempre va a haber una doctrina que va a
a traerle problemas a la iglesia. Pues bueno, la carta se escribió para solucionar una herejía doctrinal y hablamos un poquito acerca de esto. Lo vamos a ir viendo más adelante. Lo único que te puedo decir es que estaban como quitándole a Cristo la autoridad de ser Dios sobre todas las cosas y que podía haber otros mediadores, entre estos pues los ángeles. Entonces Pablo nos va a ir introduciendo que no hay otros mediadores, que no hay otros que pueden acercarnos a Dios, que el único que puede llevarnos a Dios es nuestro Señor Jesucristo, y poco a poco vamos a ir entendiendo esta carta. Ahora sí, vámonos a la carta de los Colosenses, en su capítulo 1. Tengan paciencia porque esta carta de los Colosenses, yo me imagino que vamos a tardar unos 2 meses para terminarla, ¿ok? Más, ¿verdad? Bueno, estamos en la parte 2. Solo le quise poner así, no le quise poner estudio de epístola a los Colosenses y capítulo 1 y entrar en detalle. Nada más Colosenses, y estamos en la parte 2. Ya dimos la introducción en la vez pasada. Bueno, en el capítulo 1 y en el versículo 7, aquí está la información. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. ¿Qué es esa palabra de consiervo? Que es un siervo igual que tú y que yo. Como le dijo el ángel a Juan, yo soy consiervo tuyo, hombre, no me adores, adora a Dios. Soy siervo igual que tú, somos siervos los dos. Epafras era un consiervo amado de Pablo, y luego dice él que es un fiel ministro. ¿Ministro qué es? Que predica, que está a cargo al ministerio de la predicación, que es un fiel ministro de Cristo. ¿Para quién? Para vosotros, para los colosenses. Esto nos indica de que Epafras seguramente fue el que fundó la iglesia y él era su ministro y estaba predicando ahí. ¿Ok? Y luego dice, quien también nos ha declarado. ¿A quién le ha declarado? A Timoteo y a Pablo, que estaban en una cárcel en Roma. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea que la iglesia de Colosenses andaba conforme a los frutos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es lo que dice la Escritura. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Cuando ven esa palabra Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando ven una E minúscula, se refiere a nuestro espíritu. Aprendamos a poder identificar esas diferencias. Gracias, hermana. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, ahí está el detalle, ahí está la clave. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, ¿dónde lo oyeron? Hay una visita que seguramente recibió Pablo. Seguramente Epafras, sabiendo el potencial de Pablo, su sabiduría, cómo Dios lo había utilizado, cuántas iglesias había comenzado, todos sus viajes misioneros, vio todo el trabajo que había hecho. Seguramente Epafras, cuando vio que los colosenses estaban yendo de lado con esta doctrina falsa que estaban recibiendo de entre los mismos hermanos, seguramente fue a visitar a Pablo a la cárcel, y ahí fue donde Epafras le platicó la problemática que estaba teniendo la iglesia de Colosas. Por lo cual también nosotros, cuando Pablo dice nosotros, está también incluyendo ¿a quién? A Timoteo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, aquí en Epafras, no cesamos de orar por vosotros. Fíjese bien, cuando Pablo y Timoteo se dieron cuenta de la problemática de esta doctrina falsa que había en los colosenses, Pablo lo primero que comenzó a hacer, ¿qué hizo? Comenzó a orar. Y la oración es la que nos va a ayudar a salir de nuestros problemas. Hay hermanos que quieren que el problema se solucione, pero no están orando. Entre menos ores, el problema va a tardar más en solucionarse, porque no estás dejándole el problema en las manos de Dios, lo estás dejando que el problema se desaparezca por sí solo y el problema no se va a ir.
El problema se tiene que solucionar primero con oración, con la ayuda de Dios, y luego que las personas que están involucradas en el problema pongan de su parte, sean humildes y se dejen dirigir por el Espíritu Santo y traigan solución al problema. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Ustedes creen que yo no oro por vosotros, por ustedes? ¿Ustedes creen que yo no me doy cuenta de sus problemitas? ¿O no me doy cuenta de sus debilidades? ¿Ustedes creen que yo no me doy cuenta y no llegan a mis oídos las situaciones que estamos atravesando? Sí, y oro por ustedes, fíjense. Oro por ustedes para que seamos de un mismo espíritu, para que haya unidad entre nosotros, que no haya rebeldía en nuestra congregación, que haya humildad entre nosotros, que no haya chismes entre nosotros, que no nos comamos, como dijo el apóstol Pablo. Miren que no se vayan bueno, él usa este término, ¿verdad? De estar como voy a decirlo bonito, como perritos y como gatitos. Miren que no se vayan a despedazar, dice el apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que esto no pone triste al ministro? Claro que lo pone triste. Y Pablo, cuando oye de que esta situación está ocurriendo, lo primero que hace es ponerse a orar con Timoteo en la cárcel. ¿Para qué? Para que Dios empiece a trabajar en la iglesia de Colosas. Y mi oración por ustedes, por la congregación de Southwest, es que continuemos de la misma manera como principiamos allá en el restaurante de los Coquitos, que ese fuego se mantenga así y no se apague, porque algunos, discúlpenme que lo diga, pero algunos yo veo que se les ha apagado. Se les ha apagado, ya no traen esa misma chispa, ya no traen ese mismo ánimo. De hecho, algunos han dejado de asistir ya. Pero bueno, lo que decíamos para nuestros queridos hermanos es que aunque no vengan a la congregación de Southwest, si me están escuchando, que por lo menos se reúnan en alguna iglesia del Señor y que ahí crezcan para la honra y la gloria del Señor, y que sean de bendición en la congregación donde ellos se están reuniendo. Pero que hay un buen grupo de hermanos que todavía traen ese fuego de la nueva visión, como el que tumbó esa pared que está ahí y abrió ese hueco ahí. Ese es uno que está con el fuego de Dios, ustedes lo pueden ver. Y cuando yo veo hermanos como estos, ¿qué creen que me pasa a mí? Pues yo recobro ánimo y digo, no, sí, estamos en la nueva visión. Hay hermanos que me están apoyando, aquellos hermanos que se pararon, aquellos hermanos que me pusieron la mano en el hombro y me dijeron, Gregorio, te vamos a apoyar en este ministerio. Hay algunos que ya no lo han hecho, pero los que lo están haciendo, ellos son los que me dan la fuerza. Son los que me están fortaleciendo. Los que han llegado y me han felicitado, hermano, buena predicación, me encantó. Gloria al Señor. Esa es la motivación que recibe el ministro. Entonces, Pablo, cuando oyó del problema, dijo, nosotros desde que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Le dice Pablo a la iglesia de Colosas. Y de pedir, fíjese cómo les va diciendo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Porque para poder arreglar el problema doctrinal que ellos están atravesando, tienen que tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Tienen que saber y tener el conocimiento correcto. Porque el problema de algunas congregaciones es que sí tienen el conocimiento, pero tienen un conocimiento erróneo, equivocado. Y es lo que le pasa a muchas sectas religiosas, que tienen el conocimiento de la voluntad de Dios equivocado. Entonces la oración de Pablo es pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, para que después venga toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces, en este capítulo 1 y versículo 9 se nos habla de tres cosas: que la iglesia de Colosas necesita tener conocimiento, para que después que reciba este conocimiento, entonces ellos puedan tener sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para poder entrar a esta inteligencia espiritual. ¿Y qué es esa inteligencia espiritual? Es cuando la persona ya tiene el discernimiento bien desarrollado entre lo bueno y lo malo, y entonces ya va a poder tomar una decisión correcta. Se los voy a ir desglosando poco a poquito.
El conocimiento de la voluntad de Dios traerá consigo sabiduría e inteligencia espiritual. Recuerda, el conocimiento de Dios. Amén. ¿Y cómo viene el conocimiento de Dios a todo esto? Estudiando. Estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia. Así que, si la iglesia no comienza a estudiar la Biblia, nunca va a tener un conocimiento de la voluntad de Dios. Van a tener que esperarse cada domingo hasta que los ministros vengan aquí y nos hablen de esta voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces es cuando el que no lee la Biblia, pues dije, bueno, pues yo me conformo con el domingo o el miércoles que me van a enseñar la palabra del Señor. No, está en nosotros estudiar. Yo felicito a todos los que están estudiando sus copias de la Sagrada Escritura y que están leyendo la Biblia todos los días para alimentar su espíritu y fortalecerse en el Señor. Entonces el conocimiento de la voluntad de Dios traerá consigo sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría, escucha bien esto, la sabiduría es la obra exterior de la práctica del conocimiento. ¿Me siguen? Cuando tú ya tienes conocimiento, entonces tú empiezas a practicar, se empieza a ver en tu exterior lo que tú tienes aquí adentro y aquí adentro. La sabiduría es la obra exterior de la práctica del conocimiento. Ahí es cuando entra la práctica, cuando tú ya tienes todo este conocimiento aquí. Ya estás desarrollando esta sabiduría que viene del cielo. Por eso la Biblia dice que si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar con abundantemente, con misericordia. Pero no nada más pida, también lea la Biblia. Luego viene el conocimiento. No se puede separar de la inteligencia. Recuerda, van de la mano. La sabiduría y la inteligencia espiritual van de la mano. Por eso el conocimiento no se puede separar de la inteligencia espiritual, que viene por medio del discernimiento que te da el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo en esa parte? ¿Sí? Entonces, cuando ya viene la inteligencia espiritual, es cuando tú ya estás con esa sabiduría que Dios te ha dado por el conocimiento que has recibido de su voluntad. Y cuando se llega el momento de usar tu inteligencia espiritual, las personas que tienen inteligencia espiritual son los que empiezan a ver el problema y dicen, esto no está bien. Uno, porque ya tienen el conocimiento. Dos, Dios ya les dio la sabiduría. Y tres, tienen inteligencia espiritual. La congregación de Colosas necesitaba tener esta inteligencia espiritual para poder ver el problema en el que ellos estaban metidos. Estaban recibiendo una enseñanza totalmente errónea y equivocada, y a lo mejor a algunos les gustaba, como a algunos les gusta su doctrina personal, y aunque se les enseña, no quieren cambiar, así quieren. Yo sinceramente, que me disculpen mis hermanos que se me han ido de lado y que han metido los instrumentos musicales a su adoración, no entiendo cómo llegó esta doctrina. No me cae el 20 todavía. Gente que me enseñó a mí que no hiciera eso, ahora ellos lo están haciendo. Entonces, y yo recibí enseñanza increíble acerca de la adoración a Dios sin instrumentos musicales. Una de ellas es que la antigua Iglesia Católica Romana, que es es parte de la Iglesia de Cristo, ellos inclusive también, que es una iglesia antigua, no adoraban a Dios con instrumentos musicales. Esto venía desde antiguo, desde el principio, desde que la iglesia comenzó en el primer siglo. Aún la iglesia católica no usaba instrumentos musicales, y después yo me acuerdo que mi maestro enseñaba y decía, pero que un papa, que se me olvida el nombre, son muchos papas, un papa se le ocurrió comenzar a meter un órgano. Ay, se oye muy aburrido, vamos a meter un argonito para que se entone la alabanza. Y empezaron con un órgano, con un órgano. Y al principio, usted ve las películas de los vaqueros, mire las películas de los vaqueros, alababan a Dios con un pianito, pim, pim,
no había batería, no había guitarra eléctrica, no había todo lo que hay hoy, todos los instrumentos que se han inventado, ¿cierto o no? Solamente con el pianito para entonarse. Señor mi Dios, y se acompañaban bien bonito, ¿sí o no? Entonces la Iglesia Católica fue ellos también no usaban instrumentos. ¿Por qué? Porque tenían la doctrina de la Iglesia de Cristo, pero poco a poco se fueron apartando, metiendo doctrinas de hombres. Entre ellas, pues, ya saben cuántas doctrinas hay. Discúlpenme si me fui de lado en esta parte. Pero son doctrinas. Entonces, la iglesia necesitaba tener esta inteligencia espiritual que viene por medio del discernimiento que te da el Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo está tratando de que los hermanos entiendan. Que sean llenos del conocimiento, que reciban sabiduría para tener esta inteligencia espiritual y poder discernir el problema que estaba atravesando la iglesia. Después vamos a ir viendo cómo Pablo se va metiendo más y más y va enseñando cosas increíbles. Ahora sí, nos vamos al versículo 10. Pablo sigue diciendo ahí: para que andéis como es digno del Señor. Oiga bien, si ya tienen el conocimiento, si ya tienen la sabiduría y la inteligencia, bueno, ahora pueden andar como es digno del Señor. Para que andemos como es digno del Señor, o para que andéis, es para que vivan, para que viváis conforme, o sea, como es digno del Señor. La pregunta es, ¿quién es digno del Señor? Ahí me interesa esta parte, porque ya Pablo les está diciendo, para que andéis como es digno del Señor. Y ahí Pablo les está aventando una pedradita, ¿sí o no? Ya les está diciendo, ustedes no andan como es digno del Señor. Se me están yendo de lado ya con esa doctrinilla que andan ahí escuchando y la andan practicando. Ya Pablo les está diciendo de cierta manera que no andan como es digno del Señor, ¿sí o no? Amén. Amén. Porque mira lo que sigue diciendo. Número 1, para andar como es digno del Señor, ahí Pablo está un sermón completito y bien bonito. Lo primero que tienen que hacer es agradar a Dios en todo, para que andemos como es digno del Señor. Y ahora no nada más para la iglesia de Colosas, es para la congregación, la iglesia de Saudas, para que andemos como es digno del Señor. Número 1, si queremos andar como es digno del Señor, primero debemos de agradarle en todo. Oye bien, ¿qué dice ahí la Escritura? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ese es el punto número 1. Tenemos que agradar a Dios en todo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, no están agradando a Dios en todo. Esa doctrina que están ahí, eso les está echando a perder su vida espiritual delante de Dios. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios en todo? La pregunta es, ¿Southwest está agradando a Dios en todo? ¿Colosas está agradando a Dios en todo? ¿Estamos haciendo verdaderamente lo correcto delante de Dios? ¿Estamos agradando a Dios en todo? Nosotros, como iglesia, en lo personal, en lo individual, tú, yo, ¿estamos agradando a Dios en todo? Hagámonos ese tipo de preguntas. ¿Cómo se agrada a Dios? Número 1, se le agrada a través de la obediencia, que seamos obedientes a Dios y que obedezcamos de corazón la doctrina que nos ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo y sus santos apóstoles. Pero cuando no obedecemos la doctrina, ya no estamos agradando al Señor. Recuerda que cuando llegaron estos dos adoradores, uno llegó con obediencia y presentó lo mejor para Jehová. Y dice la Escritura que la ofrenda de este fue agradable al Señor. Amén. Le agradó a Dios. Entonces, la obediencia nos va a ayudar mucho a agradarle al Señor. Vivamos una vida de obediencia para que podamos hacerlo. Este es ya el mensaje para Southwest. También otra manera que podemos agradar a Dios se encuentra allá en Hebreos capítulo 12 y versículo 28. Agradarle en todo con obediencia
y luego también agradarle en todo con gratitud. Esto es andar digno del Señor. En donde dice la Escritura, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Cómo no vamos a tener gratitud con Dios si somos parte de este reino inconmovible? Si hemos recibido nosotros este reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Y qué dice la Escritura ahí? Agradándole con temor y reverencia. Entonces, esas son dos cositas bien sencillas que nosotros podemos hacer para andar como es digno del Señor. ¿Queremos ser dignos del Señor? ¿Queremos andar como es digno del Señor? Vivamos una vida de obediencia a Dios. Número 2, tengamos gratitud en nuestro corazón, con Dios y para con los hermanos. Si tú haces estas dos cosas, vamos a andar como es digno del Señor. Y ojalá los hermanos de Colosas hayan solucionado su problema y pronto. Después nos dice ahí, el punto número 2, que después de agradarle en todo, debemos de llevar fruto, llevando fruto en toda buena obra. Esa es otra manera que nosotros podemos andar como es digno del Señor. Debemos de llevar fruto en toda buena obra. Ya sabes que lo que dice la Escritura, todo árbol que es malo, pues da fruto malo, pero todo árbol bueno da fruto bueno, y esos frutos se llaman buenas obras. Es el fruto que debe de dar el Espíritu Santo. En 2 de Corintios capítulo 9 y versículo 8, ahí nos dice la Escritura que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, si nosotros tenemos todo lo suficiente en nuestra vida, podemos llevar fruto en toda buena obra. Amén. Ahora vamos a ir al libro de los Hebreos, capítulo 13, hablando acerca de llevar fruto. En Hebreos, capítulo 13, y en el versículo 20. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, ¿qué dice ahí la Escritura? Aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Esto es, para que andemos dignos del Señor, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire que ya se pasó el tiempo y apenas estoy en la entradita. Estoy calentando motores, pero bueno. También nos dice la Escritura ahí en Colosenses, si volvemos a la carta, que para que andemos como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor, estoy leyendo en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, primero hay que agradarle en todo, hay que llevar fruto en toda buena obra, pero también, ¿qué nos dice ahí? Otra vez, creciendo en el conocimiento de Dios. Y otra vez, el conocimiento de Dios no va a venir si nosotros no ponemos de nuestra parte. El conocimiento viene por la práctica, qué tanto apoyas las actividades, qué tanto lees tu Biblia, qué tanto oras al Señor, y Dios te va a ir dando ese conocimiento. En Primera de Juan capítulo 5 y versículo 20, el apóstol Juan, hablando de este conocimiento, mira lo que dice él ahí en esta carta que él escribió, Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y también eso lo sabemos nosotros, amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué dice ahí la Escritura? Entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese es el primer entendimiento que debemos de tener. Eso es lo primero, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y Pablo nos dice que esto lo hemos recibido de Jesús. Él es
sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el que nos ha dado el entendimiento, nos ha dado este entendimiento para saberlo. En Juan 5:39 ya lo sabemos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esos son los versículos que están en la Biblia para recordarnos que esa es la única manera que podemos recibir el entendimiento. Entonces debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Pablo una y otra vez le decía a las congregaciones que deberíamos de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Todo el tiempo dijo estas dos frases: crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios. Y la congregación de Colosas necesitaba crecer en el conocimiento para que ellos pudieran discernir entre esta doctrina que estaban aprendiendo ahí en la congregación de Colosas. Y bueno, el número 4, ustedes lo pueden leer ahí, está en el versículo 11. Punto número 4: fortalecidos con todo poder. ¿Quieres agradar a Dios? Debemos de fortalecernos con todo poder cada día de nuestra vida. Ir de poder en poder y de gloria en gloria. Mira, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Cómo podemos fortalecernos con todo poder? ¿Cómo podemos fortalecernos con todo poder? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Orando. Orando. Leyendo la palabra. ¿Qué más? Vamos bien. ¿No se acuerdan de vestidos de... ¿Sí? Efesios capítulo 6, versículo 10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Número 1. Fortaleceos en el Señor. Y luego dice: y en el poder de su fuerza. Hay poderes celestiales, hay un poder celestial que Dios nos ha dejado en la Escritura, y lamentablemente la iglesia del Señor a veces se ignora o a veces no quiere hacer caso de este poder que tenemos en Cristo, que tenemos en Dios, que tenemos en su Espíritu Santo. Hay un poder glorioso. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de los colosenses que se llenen de este poder. Que se llenen de este poder, porque lo van a necesitar para poder salir de la problemática en que ellos se encuentran. Pablo le dice a Éfeso en capítulo 6 y versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabían ustedes que Colosenses y Efesios casi son idénticas estas dos cartas? Casi son iguales. Léala y compare. Y usa los mismos argumentos, la misma táctica para convencer a los hermanos. Y les dice, así como le dice aquí a Colosenses: fortalecíos con todo poder. A Éfeso le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nada más que a los efesios, a ellos sí les da los tips de cómo hacerlo. Les dice que tienen que vestirse de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios. Primero les dice, número 1, ceñidos con la verdad. 2, les dice vestidos con la coraza de justicia. 3, les dice calzados con los pies del evangelio de la paz. 4, les dice sobre todo tomad el escudo de la fe. 5, les dice tomad el yelmo de la salvación. Y está usando la figura de la armadura romana, cómo ellos se protegían en batalla y en las guerras que ellos tenían. Y Pablo, utilizando esta figura, está hablando de cómo es la armadura de Dios, esta verdadera armadura de Dios. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es ese casco que te va a proteger tus pensamientos y te va a ayudar a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Y le llama el yelmo de la salvación porque tú debes de acordarte todos los días de tu vida que ya la salvación está en nuestras vidas, en nuestra alma, y que no debemos de olvidarnos. Persona que no se olvida que es una persona salvada por la sangre de Cristo Jesús, trae ese yelmo puesto todo el tiempo en su cabeza. Trae ese casco de la protección.
Es el número 5. Luego le dice en el 6, también toma la espada del Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Qué dice la Escritura ahí? La palabra del Señor, como dijo la hermana Olga. Y después dice en el último versículo, sobre todo pues tenemos que usar el poder de la oración. Son 7 armas. 7 armas para poder fortalecernos con todo el poder de nuestro Dios. Y eso es lo que necesita hacer la congregación de Southwest para poder agradarle a Dios en todo. El último punto, aquí en Colosenses dice, ahora nos vamos en el versículo 12. Ahí nos dice que también con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En otras palabras, no nada más necesitamos ser o andar dignos en el Señor por medio de la obediencia, por medio de llevar fruto en toda buena obra, o crecer en el conocimiento de Dios, también fortalecernos con todo poder, sino que hay un punto número 5, y eso lo vemos en el versículo 12, que es que debemos agradarle a Dios con el gozo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Porque la Biblia nos dice que el gozo del Señor es la fortaleza de nuestra vida. Eso lo dice en Nehemías capítulo 8, versículo 10, y te lo leo como dice la palabra. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza, dice la palabra del Señor. Así que debemos de agradarle a Dios, debemos de andar dignos del Señor, agradándole con el gozo que Dios nos ha dado en nuestro corazón, dando gracias al Padre todos los días de nuestra vida. Si tú tienes gozo en tu corazón, si hay gozo en tu vida por todo lo que Dios ha hecho, no vamos a cesar de dar gracias al Señor. Con gozo, no con cara larga. ¿Qué es eso de cara larga? Porque hay unos que dicen que tienen gozo, pero tienen cara larga. O tenemos cara larga. No con una sonrisa pálida. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es bien importante. Son cosas que podemos hacer para agradar al Señor. ¿Se dan cuenta cuánto material puede sacar de 2 versículos aquí? ¿Por qué? Porque hay mucho que aprender de la carta de los Colosenses. Voy a terminar leyendo los versículos. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y luego dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¡Qué promesa, qué acción de nuestro Dios! Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Qué bonito se los va llevando, ¿verdad? Y ahora se está diciendo, miren, ustedes son aptos para participar en esta herencia de los santos en luz. Antes estaban en tinieblas. Dios nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Colosas. ¿Cómo que andan ustedes con esas cosas? Y luego les dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, por si se están olvidando de qué es lo que ha hecho Dios en la iglesia. En la próxima clase ya vamos a ver ya todo el poder que hay en Cristo Jesús, y solamente te leo el versículo 15 y de ahí vamos a partir en la tercera parte de esta estudio del libro de los Colosenses. Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, para que no anden buscando ayuda por otro lado y buscando intercesión con el Padre. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. Yo te voy a pedir que en tu casa termines de leer este capítulo 1 y encuentres las cosas maravillosas que yo he estado analizando en este estudio del libro de los Colosenses, de cuántas cosas agradables podemos decir de nuestro Señor Jesús. Todo lo glorioso que Jesús significa para nuestras vidas. Porque nosotros nada más lo conocemos como el Hijo de Dios, pero Jesús es mucho más que eso. Es mucho más que el Hijo de Dios. Es la imagen del Dios invisible. Es el Todopoderoso. Es Emmanuel. Es Dios con nosotros. Es el mismísimo Jehová de los ejércitos. Que Dios les bendiga.